soy Judy y voy a ser vuestra profesora de lengua y literatura durante el intensivo de selectividad, que tenemos 2 semanas de intensivo en junio, ¿vale? 2 semanas de preparación para vuestro examen. Y bueno, yo voy a acompañar pues a la asignatura de lengua castellana y literatura. Bueno, os voy a presentar brevemente el formato de examen, que nuevamente va a ser tipo COVID este año, que lo han mantenido. Y como ya sabéis, pues el examen consta de 2 bloques, ¿vale? Un texto va a ser literario y otra opción va a ser periodístico. Podéis elegir pues una de las dos, como ya conocéis. Yo os voy a nombrar aquí o a enseñar un poco la opción que sería de un texto periodístico si lo elegís finalmente, y os voy a enseñar un poquito pues cómo funcionaría el examen, ¿vale? Bueno, si veis, siempre en el primer bloque os presenta el texto, en este caso pues titulado Maltrato digital, como lo veis ahí. Un texto, pues normalmente os van a poner un texto de estas dimensiones, no mucho más largo, ¿vale? Y si bajamos, tenemos siempre estas 3 preguntas del bloque A, siempre son comunes, o sea, son las que nunca van a cambiar. Siempre vamos a tener la 1, que es la de identifique la idea del texto, su estructura, y la estructura y esquemáticamente un poquito pues hablar de las partes. La 2, la intención comunicativa del autor y 2 mecanismos de cohesión. Y la tercera pues es vuestro texto argumentativo, que tenéis que hacerlo a partir de una pregunta, como la veis aquí, que os formula, ¿vale? Entonces esa parte siempre va a ser común y la que nos van a dar opciones, y esas 3 preguntas las tenéis que hacer de cada texto, o bien si elegís la parte, el texto periodístico, o bien si elegís el texto literario, ¿no? Bueno, el cambio un poquito más grande va a ser el bloque B. El bloque B, como veis, pues se desglosan las preguntas y hay pues multiopción. En la 4A, que siempre va a ser la pregunta de sintaxis, ¿qué van a hacer? Pues bien, la primera van a preguntar siempre una oración para analizarla sintácticamente. ¿Qué significa eso? Pues con las cajitas o de la manera normalmente esquemática que se hace en la pizarra. Y la segunda opción siempre va a ser explicar las relaciones sintácticas, que esto es la redacción, ¿vale? Ya que más adelante, pues, y durante el intensivo, pues en una clase nos detendremos a explicar cómo se hacen las relaciones sintácticas y qué es lo que hay que poner exactamente. La 4B es la pregunta de morfología. La morfología es pues bastante amplia en lengua. Os pueden preguntar diferentes aspectos de la morfología, ¿no? Tipos de se, tipos de qué, perífrasis verbales, explicar el sentido de una palabra en el texto, formación de palabras, ¿vale? Y tenéis que elegir nuevamente una de las 2 opciones que os proponen, ¿no? Una, como viene ahí, está escrito en negrita y en mayúscula. Aquí os preguntan formación de palabras, en este caso entintada y analfabeto, o bien 2 marcas de subjetividad, que todos estos aspectos los iremos trabajando, como ya he dicho, pues durante diferentes días del intensivo. La 5A después sería la pregunta de literatura, que os dan 4 opciones de diferentes temas a elegir nuevamente simplemente un tema, ¿vale? Pues ya de los temas pues que ya conocéis que hemos dado durante todo el año. Y la 5B, que es la última, es una de las preguntas de los 4 libros obligatorios que tenéis para selectividad, que os recuerdo que son El árbol de la ciencia de Pío Baroja, El cuarto de Atlas de Carmen Martín Gaite, Luis Cernuda, ¿vale? La antología y el deseo, y la antología de la realidad y el deseo, perdón, y Buero Vallejo, Historia de una escalera. A elegir siempre pues también una. Os voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, de la 4B de morfología, y os voy a hacer en la pizarra cómo se haría este ejercicio si yo eligiera finalmente la pregunta de la 4B de formación de palabras, y cómo tenéis que hacer cada una de las palabras para que os den el 0,5 que vale cada una. Vamos a hacer el ejemplo de entintada, ¿vale? Me voy a la pizarra. Y ponemos la palabra. Bueno, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? En este ejercicio es fundamental que pongáis 3 pasos fundamentales. El primero, tenéis que poner siempre la categoría gramatical. ¿A qué se refiere eso? Pues sea un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, etc. Entintada, está claro. A ver, a veces
Así, a simple vista, entintada pues parece un adjetivo, pero para comprobarlo 100% yo me voy a mi texto, subo y busco la palabra entintada, que además os la van a dar subrayada, y veo que está aquí. Pues por el contexto yo tengo que sacar la categoría gramatical. Leo un poquito la frase desde el principio y veo que, aunque era azocata perdida, esa era la yema, que entintada y estampada me está diciendo algo de la yema. La yema es sustantivo, quiere decir que, como está diciendo y describiendo la yema, pues ya no hay duda de que sea un adjetivo. Me voy y ya saco mi categoría gramatical. Vale, lo siguiente que hay que hacer es el desglose, el segundo paso, el desglose de la palabra, separar en morfemas y en lesemas. Como ya sabéis, pues lo que tenemos delante del lesema siempre va a ser un morfema derivativo prefijo. Nuestro lesema, tenemos que ver, el lesema es en realidad el origen de la palabra, de dónde procede. Y está claro que procede de la palabra tinta. Entintada, sabéis que significa algo que tiene tinte o que está pintado, ¿vale? Entonces, como procede de la palabra tinta, tenemos que separarlo aquí como lesema y ponemos su procedencia, procedente del sustantivo tinta. Y por último, nos encontramos con un sufijo que va después del lesema. ¿Qué pasa en ese sufijo? Que además también podría ser entintado si fuera un objeto masculino. Entonces, como en este caso se refería a la yema y es femenina, pues hay que separar esa A y ponerla e indicarla como un morfema flexivo de género. En este caso, femenino. Por último, ya para finalizar, pues tendríamos que decir siempre el tipo de palabra que es. Y a esto se refiere a las 4 tipos de palabras de formación que tenemos, que son nuestras palabras simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Este tipo de palabra, ¿cómo la compruebo? Pues como tiene un prefijo y tiene un sufijo, tengo que hacer la comprobación, porque podría ser palabra derivada o palabra parasintética. Entonces hago mi comprobación para saber cuál es, y mi comprobación es quitar mi prefijo y saber si el lesema y el sufijo tiene sentido. O sea, yo leo tintada y existe completamente, ¿no? Porque sería tintada, es algo tintado, ¿vale? Pues que tiene color o tinte. Entonces, ¿cómo funciona? Quiere decir que ese prefijo se ha añadido después, lo que es una palabra derivada, a la que a partir de ese adjetivo se le ha añadido otro prefijo, ¿vale? Entonces sería una palabra derivada por prefijación y sufijación. Bueno, y con esto pues tendríamos acabado nuestro ejercicio. Bueno, nos faltaría otra palabra, pero quería solamente hacer este ejemplo, y con esto pues terminaríamos nuestro ejercicio de la pregunta 4b, que como ya he señalado aquí, pues es la que he tenido de ejemplo para que veáis cómo se haría una pregunta en selectividad. Y con esto pues termino.